Cuando el trabajo te deja sin paz, hay algo que el alma empieza a gritar aunque la boca no lo diga. Uno sigue funcionando. Uno se levanta, se baña, contesta mensajes, llega a tiempo, sonríe cuando toca, firma lo que hay que firmar, responde lo urgente, resuelve lo imposible, finge que todo está bajo control, pero por dentro siente que se le está rompiendo algo. Y no siempre se rompe en un solo día. A veces se rompe de a poco, como una cuerda que nadie oye crujir hasta que una mañana amanece cortada. Y yo vine a hablarle hoy a esa gente, no a la gente floja, no a la gente que no quiere pelear por nada. Vine a hablarle a los responsables, a los que cargan, a los que resuelven, a los que sostienen una casa, a los que sostienen una oficina, a los que sostienen un ministerio, a los que sostienen un negocio, a los que sostienen una familia entera y hace mucho que no le dicen a nadie que están cansados. Vine a hablarle a los que se ven fuertes por fuera, pero hace rato que por dentro están diciendo: Señor, si no me abrazas tú, yo no sé cuánto más aguanto. Porque hay un cansancio que se quita con una noche de sueño, pero hay otro que no se va ni durmiendo 10 horas. Hay un agotamiento que no está en los músculos, está en el alma. Te levantás y ya estás cansado. No porque no dormiste, sino porque llevas semanas, meses, tal vez años, viviendo en estado de supervivencia. Y cuando el trabajo se convierte en eso, en supervivencia, en carrera, en exigencia, en miedo, en identidad, en presión, en altar, entonces deja de ser una bendición y empieza a cobrarte la paz como precio de entrada. Y escúchame bien, porque esto no te lo dice mucha gente. Trabajar no es pecado. El trabajo no es el enemigo. El enemigo no es levantarte temprano. El enemigo no es producir. El enemigo no es tener metas. El problema no es el trabajo. El problema empieza cuando el trabajo toma un trono que solo le pertenece a Dios. El problema empieza cuando tú ya no trabajas desde la paz, sino para conseguir una paz que el trabajo nunca te podrá dar. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28 hasta 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira la ternura de esa invitación. Jesús no le habla al ocioso. Le habla al cansado, no le habla al indiferente, le habla al que está cargado, no le habla al que no hace nada, le habla al que ya hizo demasiado, le habla al que viene arrastrando el alma, le habla al que no puede más, le habla al que todavía funciona, pero ya no respira bien por dentro. Y eso me conmueve, porque el Señor no dice: vengan a mí todos los perfectos. No dice: vengan a mí todos los equilibrados, los que ya aprendieron, los que no lloran, los que no se estresan. Él dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados. En otras palabras, si el trabajo te exprimió, si la carga te dobló, si la agenda te tragó, si la ansiedad te dejó sin aire, si la presión te desordenó el corazón, entonces calificás. Entonces este mensaje es para ti. Ahora, alguien dirá: pero yo no puedo dejar de trabajar. Y nadie te está diciendo que abandones tu responsabilidad. El Evangelio no es una invitación al abandono. El Evangelio es una invitación al orden. Cristo no vino a enseñarnos a escapar de la vida, vino a enseñarnos a vivirla sin perder el alma en el intento. Porque hay gente que conserva el empleo pero pierde la alegría. Conserva el salario pero pierde la familia. Conserva el puesto pero pierde el sueño. Conserva el prestigio pero pierde la paz. ¿Y de qué le sirve al hombre conservar tanto por fuera si por dentro anda como un edificio que todavía está de pie pero ya se cuarteó? La Escritura dice en Colosenses 3:23 hasta 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso dignifica el trabajo, sí, pero también lo libera. Porque cuando trabajás para los hombres vives esclavo de la aprobación. Cuando trabajás para los hombres nunca es suficiente. Cuando trabajás para los hombres, una crítica te destruye y un elogio te intoxica. Cuando trabajás para los hombres, el aplauso se vuelve droga y el silencio se vuelve condena. Pero cuando haces tu labor como para el Señor, el trabajo deja de ser tu Dios y vuelve a ser tu servicio. Y aquí hay algo que tenemos que decir con claridad. Una cosa es trabajar con excelencia y otra muy distinta es convertir la excelencia en idolatría. Una cosa es ser diligente y otra es vivir poseído por la exigencia de demostrar que vales. Porque ese es el gran problema de mucha gente. No trabaja solamente para producir, trabaja para probar que merece amor, trabaja para probar que no es un fracaso, trabaja para probar que sí puede, trabaja para compensar heridas viejas, trabaja para callar voces antiguas,
Trabaja para que alguien alguna vez en alguna oficina, en alguna sala de juntas, en alguna mesa familiar diga, por fin estoy orgulloso de ti. Pero si tú necesitas que tu trabajo te dé identidad, tarde o temprano el trabajo te va a dejar sin paz. Porque el trabajo nunca fue diseñado para decirte quién eres. Solo Dios puede hacer eso. Hay gente que perdió un empleo y sintió que perdió el nombre. Hay gente que cambió de puesto y sintió que ya no valía. Hay gente que se jubiló y entró en una crisis porque no sabía quién era sin su rol. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu identidad está cosida al rendimiento, cualquier cambio laboral se siente como una amputación del alma. Pero cuando tu identidad está escondida en Cristo, puedes pasar por temporadas altas, por temporadas bajas, por ascensos, por traslados, por cierres, por pérdidas. Y sigues siendo hijo de Dios. Sigues siendo amada, sigues siendo amado, sigues teniendo propósito, sigues teniendo valor. Salmo 127 contra 2 lo dice con una dureza hermosa. Es en vano que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso no condena la disciplina, condena la ansiedad, no condena el esfuerzo, condena la autosuficiencia, no condena que te levantes temprano, condena que vivas creyendo que todo depende exclusivamente de ti. Hay pan ganado con dignidad y hay pan comido con angustia. Hay pan de trabajo y hay pan de dolores. Hay gente que come bien, pero come con el alma destruida. Hay gente que logró lo que quería, pero lo logró rota. Hay gente que llegó alto, pero llegó vacía. Y el salmista dice, eso es en vano. En otras palabras, si tu éxito te roba el sueño, si tu progreso te roba la paz, si tu agenda te roba el alma, algo está fuera de orden. No me malentiendas, no estoy romantizando la pobreza, no estoy diciendo que el creyente tiene que ser irresponsable o mediocre, no. Dios merece excelencia, pero la excelencia del reino nunca exige el sacrificio del alma en el altar de la productividad. Dios no te pidió que te destruyeras para demostrarle fidelidad. Dios no te llamó a vivir permanentemente al borde del colapso para probar que eres útil. Hay una mentira peligrosísima dando vueltas, y es esta, que mientras más agotado estés, más importante eres. Y eso no es bíblico. A veces lo único que demuestra el agotamiento no es tu unción, sino tu desorden. Moisés aprendió eso a la fuerza. En Éxodo 18, 13 hasta 23, lo encontramos juzgando al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Todo pasaba por él, todo problema llegaba a él, todo caso iba a su mesa. Y entonces aparece Yetro, que no vino a aplaudirle el sacrificio, vino a confrontar su insensatez. Le dijo palabras más, palabras menos. No está bien lo que haces, desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo. Qué palabra tan necesaria. No todo lo que parece entrega es sabiduría, no todo lo que parece sacrificio es obediencia. No todo lo que parece compromiso viene de Dios. A veces hay gente que se enorgullece de decir, si yo no lo hago, nadie lo hace. Eso suena heroico, pero muchas veces es soberbia disfrazada de responsabilidad. A veces decimos, no puedo delegar porque nadie lo hace como yo. Y en el fondo no siempre es excelencia, a veces es control. Moisés tuvo que aprender que ni siquiera él era indispensable para todo. Y tú también necesitas oírlo. Tú no eres el Mesías de tu oficina. Tú no eres el salvador de tu empresa. Tú no eres el redentor de tu casa. Tú no eres la fuente última de provisión. Tú no eres Dios. Qué alivio cuando uno lo entiende. Qué alivio saber que el mundo no descansa sobre tus hombros. Qué alivio saber que si hoy bajas la velocidad, el universo no colapsa. Qué alivio saber que antes de que tú te despertaras esta mañana, Dios ya estaba sosteniendo lo que a ti te quita el sueño. Yetro le dijo a Moisés que enseñara, que orara, que estableciera orden, que delegara, que escogiera gente capaz y temerosa de Dios y que compartiera la carga, porque el liderazgo sin límites destruye al líder, y no solo al líder, también destruye a la gente que depende de él. Hay padres agotados que ya no tienen ternura para sus hijos. Hay madres exhaustas que contestan con dureza porque ya no les queda margen interior. Hay jefes fundidos que dirigen desde la ansiedad. Hay pastores cansados que ya no oyen a las personas, solo oyen problemas. Hay empleados al límite que llegan a casa sin presencia porque aunque estén sentados en la mesa, todavía siguen en la oficina por dentro. Y Dios no te quiere así. Te lo digo con todo el amor del cielo. Dios no te quiere triunfando por fuera y desmoronándote por dentro. Dios no te quiere eficiente y vacío. Dios no te quiere productivo y amargo.
Dios no te quiere aplaudido y sin alma. Dios te quiere entero. Ahora bien, cuando hablo de paz, no estoy hablando de una paz de postal, de una paz ingenua, de una paz que ignora los problemas. La paz bíblica es mucho más profunda. La paz de la que habla el Nuevo Testamento, la Irene, no es solo ausencia de guerra, es integridad, es orden, es reconciliación, es el alma en su sitio, es el corazón sin fragmentarse, es la mente custodiada por Dios. Por eso Filipenses 4, 6 hasta 7 dice: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta eso de que guardará. La imagen es militar, como una guardia, como un centinela, como si Pablo dijera: cuando la ansiedad quiera meterse por la puerta, la paz de Dios se pone ahí con la espada desenvainada y dice: por aquí no pasás. No porque no existan problemas, sino porque la presencia de Dios está custodiando el centro de tu ser. Pero esa paz no entra donde la ansiedad es tratada como virtud. Hay gente que vive tan identificada con el afán que cree que preocuparse mucho es ser responsable, y no siempre. Hay preocupación que no es prudencia, es incredulidad elegante. Hay personas que oran poco y controlan mucho. Hay personas que dicen: yo se lo entregué al Señor, pero siguen repasando 80 escenarios por si Dios no hace bien su trabajo. Y el Señor, con paciencia, nos vuelve a decir: por nada estéis afanosos. No dice por pocas cosas, no dice por las grandes sí, por las chicas no. Dice por nada. Eso no significa negar lo que duele. Significa llevar todo a la presencia correcta. No minimizar la carga, sino entregarla en las manos adecuadas. Porque si la carga se queda en tus manos, te aplasta. Pero si la depositas en las manos de Dios, deja de gobernarte. Yo sé que suena fácil decirlo. Lo difícil es vivirlo, porque uno dice: Señor, aquí te entrego mi trabajo, y 5 minutos después vuelve a tomarlo. Señor, aquí te entrego mis finanzas, y al rato otra vez está haciendo cuentas con miedo. Señor, aquí te entrego a mis hijos, y a la media hora ya está intentando resolver en la carne lo que solo pueden hacer del espíritu. Somos así. Entregamos y recogemos, soltamos y agarramos, confiamos y desconfiamos. Por eso la paz no es un botón que uno oprime una vez, es una rendición diaria. Y si alguien supo de agotamiento santo, humano y real, fue Elías. En 1 Reyes 19, el profeta viene de una victoria tremenda en el Carmelo y sin embargo después termina debajo de un enebro deseando morirse. Qué tremendo contraste. Un día estás viendo fuego caer del cielo y al otro estás diciendo: basta ya, Señor. Eso debería liberarnos un poco de la falsa espiritualidad, porque a veces pensamos que después de una gran victoria nunca nos vamos a cansar, y no. A veces después del pico viene el valle, a veces después de servir viene el desplome, a veces después de pelear por todos viene el momento en que te das cuenta de que no has peleado por ti. Y fíjate cómo trata Dios a Elías. Eso me conmueve profundamente. Dios no llega primero con una conferencia sobre disciplina emocional, no llega con un sermón de 5 puntos, no lo reprende de entrada, lo deja dormir, luego le da comida, luego le da agua, luego lo vuelve a dejar dormir, luego lo vuelve a alimentar y solo después le habla. ¡Qué Dios tan sabio! Porque hay conversaciones espirituales que uno no puede tener bien cuando el cuerpo y el alma están reventados. A veces tú quieres escuchar la voz de Dios, pero lo primero que Dios quiere darte no es una revelación, es descanso. A veces tú quieres dirección, pero el Señor primero te da pan, agua y silencio. A veces tú quieres saber el para qué de todo y Dios te dice: antes del para qué recuéstate, antes de la misión duerme, antes de explicarte el futuro déjame restaurarte. Hay gente que necesita esa palabra hoy. No estás menos ungido por necesitar parar, no estás menos lleno del Espíritu por necesitar dormir. No eres menos fiel por admitir que estás cansado. Elías no dejó de ser profeta por quebrarse debajo de un árbol. Después Dios lo lleva al monte y allí no se manifiesta en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. ¡Qué poderoso! Porque cuando el trabajo te deja sin paz, una de las primeras cosas que pierdes es la capacidad de oír la voz suave de Dios. Tu mundo se vuelve puro ruido. Tienes tanta prisa, tanta demanda, tanta urgencia, tantos correos, tantas llamadas, tantos pendientes, que solo reaccionas a lo estruendoso. Y Dios no siempre grita. Muchas veces sus mayores decisiones llegan en voz baja. Hay personas que dicen: Dios no me habla. Y quizá no es que Dios cayó. Quizá hay demasiado ruido en el corazón. Quizá la agenda interna está tan llena que ya no cabe el susurro de Dios.
Porque la paz no es solo un regalo, también es el ambiente donde la voz de Dios vuelve a ser discernible. Y luego me conmueve que Dios no solo consuela a Elías, también lo reordena. Le da una nueva comisión y le revela que no está solo, que todavía hay 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal. Porque el agotamiento siempre exagera la soledad. Cuando uno está fundido, todo se ve peor. El cansancio miente. Te dice que todo depende de ti. Te dice que nadie te entiende. Te dice que todos te exigen. Te dice que jamás vas a salir. Te dice que ya no queda nada. Pero cuando Dios renueva, también corrige la narrativa con la que estabas interpretando la vida. Hay hombres y mujeres aquí, o escuchando esto, que no solo necesitan vacaciones, necesitan verdad. Porque una parte de su agotamiento viene de creer mentiras. Mentiras como estas. Si no produzco, no valgo. Si descanso, soy flojo. Si pongo límites, decepciono a todos. Si digo que no me van a dejar de amar. Si no llevo esta carga solo, nadie más lo hará. Si no controlo todo, todo saldrá mal. Y Dios viene hoy a desactivar esas mentiras. Isaías 40, 29 hasta 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso fue dado a un pueblo agotado, exiliado, tentado a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Y el profeta les responde: ustedes se cansan, los jóvenes se fatigan, los muchachos flaquean, pero Dios no se cansa. ¿Qué medicina para el alma? Tú te agotas, Él no. Tú te vacías, Él no. Tú llegas al límite, Él no. Tú no sabes cómo seguir, Él no ha perdido la ruta. Y fíjate en el verbo esperar. No dice los que impresionan al Señor, no dice los que se muestran fuertes, no dice los que corren más rápido, dice los que esperan. Esperar en Dios no es perder tiempo, es poner la confianza en la fuente correcta, es dejar de creer que la respuesta final está en tu esfuerzo, es mirar al cielo con expectativa, es decir, yo voy a hacer mi parte, pero mi esperanza no descansa en mi capacidad, descansa en tu fidelidad. Aquí es donde el Evangelio confronta de frente la cultura del rendimiento. Porque el mundo te dice: haz más, corre más, empuja más, duerme menos, demuestra más, posiciona más. No pares, no descanses, no aflojes. Porque si aflojas a alguien te pasa por encima. Y el reino te dice: espera en el Señor. El mundo te dice que la paz vendrá cuando finalmente alcances todo. El reino te dice que la paz viene primero. Y desde esa paz caminas, trabajas, sirves y obedeces. Hay una diferencia inmensa entre trabajar desde la paz y trabajar para conseguir paz. El que trabaja para conseguir paz siempre está corriendo detrás de una meta móvil. Hoy cree que necesita ese salario, mañana ese ascenso, luego ese reconocimiento, luego ese título, luego esa casa, luego otra meta y nunca llega. Porque la ansiedad siempre mueve la línea. La paz verdadera solo la da Cristo. Yo creo, y aquí hablo pastoralmente, que una de las razones por las que tanta gente pierde la paz en el trabajo es porque el trabajo termina convirtiéndose en su Dios funcional. No el Dios que confiesan con la boca, sino el que consultan con la vida. Le temen más a su jefe que a Dios. Les afecta más una opinión humana que una convicción espiritual. Su identidad sube y baja según los números del mes. Su humor depende de cómo fue la reunión. Su seguridad depende del correo que aún no llega. Y cuando eso pasa, el trabajo ya dejó de ser una esfera de servicio y se transformó en un señor cruel. Pero Jesús no vino solo a darte descanso un domingo. Vino a liberarte de amos crueles. El verdadero reposo cristiano no es apenas una siesta física. Es la restauración de la relación correcta con Dios. Es dejar de vivir tratando de justificar tu existencia mediante tu rendimiento. Es dejar de trabajar obsesivamente para sentir que mereces estar en la tierra. Es volver a la verdad básica y gloriosa. Eres amado antes de producir. Eres hijo antes de rendir. Eres valioso antes de facturar. Eres visto antes de destacar. El descanso bíblico, el descanso sabático, llevado a su plenitud en Cristo, no es solamente un asunto de calendario, aunque el calendario importa, es sobre todo un asunto de confianza. Porque alguien dirá: yo me tomé 3 días libres y volví igual de vacío. Claro, porque puedes salir de la oficina sin salir del afán.
Puedes irte de viaje con el cuerpo y dejar el alma atrapada en el mismo sistema interior. Puedes apagar el teléfono y seguir oyendo las voces del miedo por dentro. El descanso verdadero no empieza cuando cambias de geografía, empieza cuando cambia el señorío de tu corazón. Si sigues creyendo que todo depende de ti, ni el mar más azul te va a dar paz. Pero si tu corazón aprende a reposar en Dios, puedes estar en medio de una temporada exigente y seguir interiormente guardado por la paz de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que el creyente nunca se estresa. No. Estoy diciendo que no fue diseñado para habitar permanentemente ahí. El estrés puede visitarte, no puede gobernarte. La presión puede tocarte, no puede definirte. La temporada difícil puede llegarte, no puede coronarse reina de tu alma. Y hay algo más que el Espíritu Santo me empuja a decir. Mucho del cansancio laboral moderno no viene solamente por exceso de tareas, viene por cargas emocionales. Gente que trabaja con miedo a ser reemplazada. Gente que trabaja sintiendo que todo error será su ruina. Gente que trabaja bajo jefaturas abusivas. Gente que lleva años tragándose el llanto para no perder el puesto. Gente que sale del trabajo con el pecho apretado. Gente que el domingo ya está enferma pensando en el lunes. Y si ese eres tú, yo no vengo a minimizar tu dolor con frases religiosas baratas. Lo que estás viviendo es real y Dios lo ve. Pero también vengo a decirte que tu historia no termina en ese lugar. Que hay sabiduría de Dios para tomar decisiones. Que hay dirección de Dios para cerrar ciclos. Que hay fuerza de Dios para poner límites. Que hay provisión de Dios para atravesar transiciones. Que hay paz de Dios para que el miedo no siga dirigiendo tu vida. Que hay renovación de Dios para que no te conviertas en una versión amarga de ti mismo. A veces el milagro no es que cambie la empresa esa misma semana, a veces el milagro es que cambie el corazón con el que tú entras ahí. A veces el milagro es que dejas de mendigar aprobación. A veces el milagro es que ya no contestás desde la herida. A veces el milagro es que recuperas la claridad para tomar la decisión que llevabas meses pateando. A veces el milagro es que el trabajo que antes te poseía ya no te posee. A veces el milagro es que en medio del mismo entorno recuperas la presencia de Dios. Y a veces, sí, el milagro es que Dios abre otra puerta. Pero sea una cosa o la otra, el punto de partida siempre es este. Dios te renueva por dentro antes de reordenarte por fuera. Hay hogares enteros pagando el precio de gente exitosa y vacía. Niños que no necesitan un padre millonario, necesitan un padre presente. Esposas que no necesitan un marido famoso, necesitan un hombre que pueda sentarse a la mesa sin seguir peleando mentalmente las batallas de la oficina. Maridos que no necesitan una mujer impecablemente productiva y rota, necesitan una compañera con alma respirando. Iglesias que no necesitan líderes que se queman para verse disponibles. Necesitan siervos llenos de Dios. Y tú también necesitas una versión tuya que no llegue al final del día convertida en puro residuo emocional. Yo sé que algunos dirán, pero así es la vida, hay que aguantar, sí, hay temporadas de esfuerzo, sí, hay sacrificios legítimos, sí, hay etapas donde toca apretar los dientes y caminar. Pero una cosa es atravesar una temporada exigente y otra vivir creyendo que la normalidad es estar destruido. Eso no viene del Padre. Dios puede usarte cansado, sí, pero no te quiere dejando la paz en cada tramo del camino. Dios puede sostenerte en medio de una etapa dura, sí, pero también quiere enseñarte a vivir con ritmos santos, a trabajar y reposar, a servir y callar, a producir y celebrar, a esforzarte y soltar, a decir sí con verdad y no sin culpa. Jesús mismo se retiraba, oraba, silenciaba el ruido, no respondió a todo el mundo, no atendió cada expectativa humana, no se dejó gobernar por la urgencia ajena. Si el Hijo de Dios puso límites, ¿quién te hizo creer que tú eres más espiritual por no tener ninguno? Hay gente que necesita arrepentirse no de pereza, sino de orgullo. Del orgullo de creerse necesaria para todo. Del orgullo de no pedir ayuda. Del orgullo de no mostrar fragilidad. Del orgullo de querer ser indispensable. Porque ese orgullo enferma. A veces uno dice, no quiero molestar a nadie, y en realidad lo que no quiere es reconocer que necesita a otros. Pero la gracia también se recibe en comunidad. Moisés necesitó a Yetro, Elías necesitó pan, Pablo necesitó amigos. Tú también necesitas gente. No cargues solo lo que Dios nunca te pidió cargar solo. Tal vez hoy la renovación que Dios quiere darte empieza con cosas muy concretas.
Tal vez empieza cuando por fin admites que estás mal. Tal vez empieza cuando dejas de decorar tu agotamiento con frases espirituales. Tal vez empieza cuando dices necesito ayuda. Tal vez empieza cuando vuelves a orar no para producir más, sino para respirar. Tal vez empieza cuando sacas al trabajo del trono. Tal vez empieza cuando vuelves a dormir sin culpa. Tal vez empieza cuando cancelas una obsesión por demostrar. Tal vez empieza cuando vuelves a confiar en que Dios es capaz de sostener lo que tú no puedes sostener eternamente. Y déjame decirte algo más. Hay una paz falsa que ofrece el trabajo. La ilusión de control. Mientras estás ocupado, crees que tienes las manos encima de todo. Pero la paz verdadera no nace del control, nace de la rendición. El trabajo te puede dar sensación de utilidad. Solo Dios te da reposo. El trabajo te puede distraer del dolor por un rato. Solo Dios lo sana. El trabajo te puede dar estructura. Solo Dios te da sentido. El trabajo te puede poner una meta. Solo Dios te da propósito. Por eso si hoy estás diciendo ya no puedo más, tal vez no estás al borde del fracaso. Tal vez estás al borde del encuentro. Porque a veces Dios permite que lleguemos al final de nuestra cuerda para que por fin levantemos la vista. A veces deja que se agote la fuerza humana para que descubramos la fuente de la fuerza divina. A veces el cansancio que tanto te avergüenza es el lugar exacto donde Cristo quiere hacerte descansar. Ven a mí, dijo Jesús. No ven a la técnica, no ven al sistema, no ven al nuevo método de productividad, no ven al reconocimiento, no ven al dinero, no ven a la validación de los hombres. Ven a mí. Porque el descanso no es primero una estrategia, es una persona. Y su nombre es Jesús. No te prometo una vida sin responsabilidades, no te prometo un trabajo sin presión, no te prometo jefes ideales ni semanas perfectas. Pero sí te prometo, en base a la palabra de Dios, que hay un modo de vivir donde el trabajo no devora tu paz, donde la ansiedad no domina tu mente, donde la carga no define tu identidad, donde el cansancio no tiene la última palabra. Y ese modo de vivir solo nace cuando Cristo vuelve a ocupar el centro. Yo quiero hablarte ahora a ti que te has hecho duro, a ti que ya no lloras, a ti que ya ni siquiera sabes cuándo empezó esta fatiga, a ti que te acostumbraste a vivir cansado, a ti que hace mucho no disfrutas nada, a ti que estás cumpliendo con todo, pero hace rato no sientes gozo. Escúchame, no naciste para vivir desconectado del alma, no naciste para convertirte en máquina, no naciste para producir hasta quebrarte, naciste para conocer a Dios, para andar con Dios, para trabajar con dignidad, para servir con propósito y para reposar en su amor. Y sí, sé que algunos están pensando, todo esto suena lindo, pero mañana tengo que volver. Claro que sí, pero ojalá no vuelva el mismo. Ojalá vuelvas tú con otra conciencia. Ojalá vuelvas sabiendo que no eres esclavo. Ojalá vuelvas con un corazón que ora antes de reaccionar. Ojalá vuelvas sabiendo que puedes hacer tu labor con excelencia, pero sin entregar el alma a Faraón. Ojalá vuelvas recordando que hasta Israel necesitó salir de Egipto para aprender que no todo ladrillo merece tu vida. Hay faraones modernos que no usan corona, usan métricas, usan presión, usan lenguaje elegante, usan contratos, usan manipulación sutil y te hacen creer que tu valor está en cuánto produces. Pero el Señor te dice hoy, tú no eres un ladrillo con piernas, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y yo no te saqué de la muerte para que vivas esclavo del afán. Así que renuncia hoy, en el nombre de Jesús, al pacto secreto con la ansiedad. Renuncia a la idea de que solo vales cuando rindes. Renuncia a la mentira de que descansar es traicionar el propósito. Renuncia a la necesidad enfermiza de agradar a todos. Renuncia a la idolatría del reconocimiento. Renuncia a la creencia de que tú sostienes el mundo. Y vuelve a la verdad sencilla, fuerte, gloriosa. El Señor es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma. Eso dice el Salmo. Confortará tu alma. No solo tu cuenta, no solo tu agenda, no solo tus planes, tu alma. Y cuando el alma es confortada, vuelves a mirar distinto. Sigues trabajando, pero ya no desde el terror. Sigues sirviendo, pero ya no desde la desesperación. Sigues esforzándote, pero ya no para ganar amor. Sigues caminando, pero ya no solo. Sigues en la batalla, pero con paz. Y esa paz, querido, querida,
es un milagro más grande de lo que muchos imaginan. Porque el mundo sabe producir, lo que no sabe es descansar. El mundo sabe correr, lo que no sabe es esperar. El mundo sabe competir, lo que no sabe es rendirse a Dios. Y por eso tanta gente, aún logrando cosas, sigue vacía. Pero tú no tienes por qué vivir así. Cristo no murió para que tengas un mejor currículum ni peor alma. Cristo murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia. Así que hoy vuelve a Jesús. No al personaje religioso que inventaron algunos, al Cristo vivo que llama a los cansados. Vuelve al que entiende la carga, vuelve al que no te humilla por estar agotado. Vuelve al que te da descanso, al que te enseña mansedumbre, al que hace liviana la carga que el infierno te hizo insoportable. Vuelve al Señor. Tal vez no puedas cambiar todo de golpe, está bien. Tal vez todavía no puedas salir de ese trabajo, está bien. Tal vez la transición tomará tiempo, está bien. Pero deja que hoy cambie algo profundo, deja de entregarle tu paz a lo que nunca pudo sostenerte. Devuélvele a Dios el centro, devuélvele a Dios tus noches, devuélvele a Dios tus lunes, devuélvele a Dios tus decisiones, devuélvele a Dios esa mente que hace tanto vive con alarma por dentro. Y si algo va a marcar el inicio de tu renovación, que sea esto: ya no voy a dejar que mi trabajo me diga quién soy. Ya no voy a comulgar con la ansiedad como si fuera mi maestra. Ya no voy a llamar fidelidad a lo que en realidad es destrucción lenta. Ya no voy a negociar mi paz por aprobación humana. Voy a trabajar, sí. Voy a pelear, sí. Voy a ser diligente, sí. Pero mi paz, mi identidad y mi descanso tienen dueño. Y ese dueño es Cristo. Quiero terminar hablándote al corazón. No necesitas que todo el mundo te entienda para que Dios te renueve. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas salir de aquí con el mapa completo. Necesitas volver a la fuente. Necesitas permitir que el Señor haga contigo lo que hizo con Elías: darte reposo, alimentarte, hablarte en el susurro, corregir tu perspectiva, devolverte propósito. Porque Dios no solo te quiere sacar del cansancio, te quiere devolver la capacidad de vivir. Yo declaro sobre tu vida que donde el trabajo te dejó sin paz, Dios te va a renovar. Donde la carga te vació, Dios te va a llenar. Donde la ansiedad te apretó el pecho, Dios va a poner guardia en tu corazón. Donde la noche se te hizo larga, Dios te dará sueño. Donde el agotamiento te mintió, Dios te dirá la verdad. Donde te creíste solo, Dios te mostrará que aún tiene gente, recursos, caminos y futuro para ti. Donde pensaste que ya no podías más, Dios abrirá una reserva de fuerza que no sabías que existía. Ahora conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, vengo cansado, vengo cargado, vengo con la mente llena, con el pecho apretado y con el alma agotada. No te escondo nada. Tú sabes cuánto he llorado en silencio, cuánto miedo he tragado, cuánta presión he soportado y cuántas veces he intentado ser fuerte cuando por dentro me estaba desarmando. Hoy vuelvo a ti. Te entrego mi trabajo, mis cargas, mis metas, mis miedos, mis finanzas, mis decisiones y mi necesidad de control. Sácame del afán que me está robando la vida. Enséñame a trabajar desde tu paz y no para conseguir una paz falsa. Recuérdame que soy tu hijo, tu hija antes de ser empleado, jefe, emprendedor o profesional. Renueva mis fuerzas. Guarda mi mente. Devuélveme el sueño. Devuélveme el gozo. Devuélveme la claridad. Y si tengo que tomar decisiones, dame valentía. Si tengo que esperar, dame fe. Si tengo que descansar, quítame la culpa. Y si tengo que empezar de nuevo, dame tu mano. En tu nombre, Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló, compártela con alguien que esté cansado, que esté al borde, que esté funcionando por fuera y quebrándose por dentro. Y si quieres seguir escuchando mensajes que enciendan la fe y le devuelvan aire al alma, suscríbete, comparte y haz que esta palabra siga corriendo. Porque hay demasiada gente trabajando sin paz y Cristo todavía sigue diciendo: vengan a mí y yo los haré descansar.